campo su guanche sabor, que se venga a mi tierra a comer nuestro gofio amasado al sur. Bueno, pues ese es el tema de los guaracheros que da pie a este nuevo apartado, esta nueva entrega en el apartado del amigo Andrés Díaz Sosa. Andrés, muy buenas tardes. Hola Isidro, muy buenas tardes a todos. Bueno, y Pues buenos días y buenas noches que nos escuchan en todo el planeta y ahora incluso más todavía. no, sí, pues además se ha hecho famosa Radio Raleo ahí a nivel nacional y todo eso, fueron Sí. trending topic y todo. Bueno, pues eso es lo que dice. Pero bueno, lo que se demostró con todo ello es que tenemos un poder de llegar a la gente bastante De grande, convocatoria, de exactamente. convocatoria. Y desde aquí, antes que nada, un fuerte abrazo a Ángeles, a todo el equipo, Sí, a todo el centro de salud de Los Realejos, que injustamente ha sido vilipendiado en efectivamente. cierta manera por algunos sectores de la ciudadanía y que Sí. ni mucho menos tiene que ver con su actividad y su saber hacer, ¿no? Un malentendido, pero que en definitiva no hay ninguna intención de hacer daño ni nada, sino simplemente de colaborar y de hacer las cosas y de evitar que se hayan podido estropear esas dosis, ¿no? En fin. Bueno, pues aquí estamos con todo ello, como saben ustedes, con el amigo pues Andrés Díaz Sosa. Los lunes tenemos nuestro también, en este caso, pues nuestra entrega relacionada con lo que es en sí esos comentarios. Y durante la semana, especialmente los jueves, que es cuando habitualmente pues lo tenemos con nosotros, hablamos de sucedió en. Y hoy tiene, bueno, ya dejé una pista en la entrada, ¿no? Sí, una pista. Vamos a hablar de esa mágica, porque es mágica, ¿no? Es mágica y además hay que decir que también nos identifica muchísimo, ¿no? A nivel, digamos, de la península, cuando hablas de ese producto nuestro muy característico como es el gofio, y la gente enseguida le llama, y además tú lo habrás visto también, que es un producto que sale muchísimas veces en los concursos televisivos, ¿no? Que, ¿cuál es la famosa, cómo se llama la famosa harina canaria, esta no sé Sí, qué? sí. Y todo el mundo habla del gofio, ¿no? Es un producto que también, como dije, nos identifica, ¿no? Bueno, pues nosotros desde luego tenemos pues norma habitual el que en nuestro medio se promocionen todo lo que es en sí los productos de nuestra tierra, especialmente aquellos también, lógicamente, que vienen incluso de forma ancestral desde los primeros habitantes de los archipiélagos, de los guanches, ¿no? Y Sí, ese es el punto de hay que, partida, ¿no? hay que decir que como punto de partida que se trata de un alimento prehispánico, es decir, los guanches antiguamente ya eran conocedores del gofio, ¿no? Digamos que su origen está un poco por dilucidar, aunque la mayoría de la cantidad de historiadores que he visto, Ujú. digamos que se cree que haya sido de origen bereber, es decir, que era del norte de África, lo cual redunda más un poco en la certeza de que seguramente la población guanche, los primeros orígenes que poblaron nuestras islas, seguramente provengan de ese norte de África, ¿no? Ujú. Y era como digo, que porque era ya un producto que conocían los bereberes. Y se convirtió evidentemente muy rápidamente en una parte fundamental de la dieta, ¿no? Ujú. Bueno, hay que recordar en cualquier caso, para aquellas personas que no conozcan directamente qué es el gofio, que estamos hablando de granos tostados y molidos, ¿no? Exactamente, exactamente. Ujú. Y luego hay otra cosa importante, también hay que decir que evidentemente antes digamos, de la conquista de Canarias y sobre todo del descubrimiento de América, no se conocía uno de los cereales que después fue el más importante a nivel del gofio, ¿no? Que es el millo, ¿no? Ujú. El millo que evidentemente no lo tenía en Canarias, entonces en un principio el gofio se hacía por los cereales que habían en aquel momento, que era pues la cebada y incluso hay otros, bueno, hoy en día se hacen de muchísimas cosas, Sí. pero que en su día eran los cereales que tenían a mano aquí, que eran, pues, como digo, el trigo y la cebada, que eran los que más abundaban. Y luego, posteriormente, ya se trajo, los conquistadores trajeron las primeras plantaciones de millo, y el millo se extendió rápidamente por todas las islas, y luego pues el millo fue el que ganó presencia de alguna manera como ingrediente del gofio, ¿no? En cualquier Aunque caso, Andrés, estamos hablando de un producto que desde el punto de vista de la nutrición es, bueno, riquísimo y que mató mucha hambre, ¿no? luego hablaré de las propiedades del gofio porque tiene muchísimas, ¿no? Ujú. Pero hay un dato, para que veamos la importancia del gofio, hay una curiosidad importante, y eso lo descubrí en un artículo que editó el ABC,
dice que, por lo visto algunos especialistas lo han analizado, eso, que durante la hambruna, que fue en épocas de la guerra y posguerra civil española, se dieron casos de raquitismo prácticamente por toda España, salvo en Canarias. Y se cree que es por el poder nutricional aportado por el gofio. Es un dato muy curioso eso. Ujú. Bueno, pues fíjense ustedes, a eso nos referíamos, ¿no? Cuando, pues incluso en las largas jornadas ya de las huertas, de las plataneras y demás, la Sí, bimba gofio y un buche exactamente. vino o lo que fuera, era lo que Y te... esto era un elemento, digamos, una energía para todo el día prácticamente, ¿no? Ujú, Bueno, pues decir que los aborígenes ya consumían los cereales, sobre todo, como decía en un principio, de trigo y cebada, y luego ya lo que hacían eran, los tostaban, los cereales, había los recipientes de barro, ujú. y luego los molían con las piedras, bueno, otra cosa no, pero piedras buenas tenemos aquí, Sí. sobre todo las piedras basálticas, ¿no? Que es Ujú. la que más dureza tiene, ¿no? Y luego ya, como dije, tras la conquista y el descubrimiento de América, llega a Canarias otro nuevo cereal, que es el millo, que se extiende rápidamente y que se convierte, pues, en otra de las estrellas para hacer el gofio, ¿no? Y luego, claro, evidentemente, como dije también ahora, este tema del raquitismo se convierte en un elemento básico para el consumo humano y sobre todo en la época de guerra y posguerra. Y luego también es curioso, porque hay también muchos artículos que así lo corroboran, que el gofio ayudó muchísimo también en el descubrimiento y en los barcos que iban a América. Es decir, era un elemento que se podía conservar bastante fácil y que era muy, muy energético para digamos, alimentar a los viajeros en los barcos. Y Ujú. entonces Colón lo utilizó muchísimo en sus viajes. Bueno, pues una historia también que contar. De hecho, incluso en Fugados en Velero, la historia de la Elvira, del Sí, sí, sacerdote realejero. la historia de la Elvira, sí, Gonzalo Morales lo deja claro, de hecho incluso en sí, algún momento se petrolea, se le pone petróleo para que la gente no se engatuse en comerlo y tenga que comerlo porque no le queda otra, ¿no? Así que sí, imagínense sí, ustedes, sí, estamos hablando de un producto que fue fundamental en la historia de los canarios, tanto aquí como fuera, ¿no? ya. Y en ultramar, como dice el otro, ¿quién estando fuera, tú que tienes familia, tienes a tu hermana y demás y tal, en Alemania, lo que sea, imagínense ustedes recibir un paquetito donde te mandan el gofito canario, ay mi madre. Es que las sobrinas, las menudas de mi hermana, se han acostumbrado y para ella es un auténtico placer venir aquí. Cuando viene aquí lo primero y luego se llevan evidentemente, pero cuando llega aquí lo primero que quieren comer es, una de las cosas que primero quieren comer es el gofio, ¿no? Y Sí. sobre todo como nosotros lo hacemos, el amasado, que ahora veremos un poco también se prepara el gofio, porque tiene Ujú. infinitas maneras, ¿no?, de preparar el gofio. Y últimamente he visto por ahí, pues ya tienen hasta licor de Sí, gofio, hay de o el todo. mousse de gofio, en fin, que ya hay Sí. 20.000 cosas que se puede hacer con ese derivado, ¿no?, Tú del sabes gofio. que la amiga Lali González en eso sí que tiene bastante experiencia y que Sí, ha hecho de todo un poquito, ¿no? Y, y, ajá, y bueno, y es que es una medicina también, hay que reconocerlo. totalmente, totalmente. Bueno, pues tiene un alto, como decías tú también al principio, tiene un alto valor nutritivo y bueno, y parece más una harina de un color amarillento y que el color también varía según el tipo de grano, ¿no?, según el tipo de cereal que esté hecho. El más común aquí en nuestra tierra, o yo no, por lo menos también a mí el más que me gusta, es el mezclado, ¿no?, entre millo y trigo, que yo creo que es una mezcla perfecta y Ujú. además le da una textura, le da un sabor especiales, ¿no? Y luego otra cosa que también se ha demostrado, y eso nosotros lo sabemos perfectamente, que es un producto que no es tampoco para consumir solo, sino que normalmente se suele utilizar pues con otros ingredientes, ¿no? Pues yo qué sé, yo no sé si tú has visto, y claro, evidentemente habrás comido, pues la pella gofio, ¿no? La pella gofio, que a lo mejor hay gente que la amasa de diferentes maneras. Ujú. Yo he visto desde, mi madre, por ejemplo, le prepara con un poquito de agua, le pone miel, le pone incluso un plátano y luego le añaden pues lo que tú quieras, los frutos secos que tú quieras, Sí, almendras, le pasas. ponen Ujú. pasas, le ponen nueces, Ujú. en fin, yo he probado en algunos sitios eh, trozos de gofio que tú dices, esto parece que estás comiendo un turrón de Navidad, ¿no? Sí, Porque la verdad que hay una exquisitez tremenda, ¿no? sí, cierto, cierto. No, pero la combinación con el plátano escachado y lo más Sí, sencillo, el plátano sí, en el plato escachado y sobre todo si esto está muy maduro mejor y le pones sí. espolvoreado el gofio encima, eso es un manjar. Un manjar total. Y luego también, últimamente,
si habrás ido a algún Guachinche, aunque últimamente tampoco ha estado la situación Sí. como para ir de Guachinche, pero ya todo Guachinche lo tienen en su plato, que en su carta, ¿no? Que es El el escaldón, escaldón, ¿no? El sí. escaldón, ¿no? El escaldón es una Ahí. auténtica, es una auténtica, hacer un potaje, el potaje cole, y echarle ese gofio, amasarlo, y después por encima una poquita de cebolla, un poquito de Ujú. mojo, lo que sea, y comerte eso, es realmente Bueno, una auténtica te exquisitez. recomiendo, y de hecho tenemos pendiente un almuerzo en casa de Asador Victoria, en La Matanza, allí con Sí, Julio y con Julián y Julio, Victoria y demás, porque aquí ahí lo hacen muy bien. Además de la carne hacen sí. ese digamos que escaldón que bueno, que un día frío, un día lo que sea, te viene fenomenal, ¿eh? Exactamente. Y luego, como dije, últimamente pues se ha hecho ya pues desde el mousse, o incluso hay turrón, ya lo he visto, el turrón de gofio, incluso los licores. Y bueno, para la población canaria, como dije, ha sido un elemento nutricional muy, muy importante. Yo recuerdo en épocas, no ahora, pero cuando era más pequeño, pues ya desde por la mañana estábamos consumiendo gofio. Es decir, Sí, lo primero que hacíamos era la escudilla de leche y gofio, ¿no? Eso era lo sí. primero. Yo me Bueno, acuerdo que a mi hermano le encantaba tanto que hacía, sí. le amasaba tanto el gofio que le daba vuelta a la escudilla y no se caía, no se caía de la masa que hacía, ¿no? Pues mira, Y eso era como le yo no gustaba, sé ¿no? tú en tu generación, pero en la mía, que es un poquito más tardía, pues lo cierto es que nosotros cogíamos en un vasito de esos de, como dice estilloncito, como dice Lali, ¿no? De vino, Sí, pues sí. cogía y ponía una parte de gofio, una parte de azúcar, una parte de leche en polvo y te comías Ajá. esa mezcla. Bueno, te Sí. quedabas con la lengua. Bueno, y hay otro también, y yo recuerdo eso verlo en las cogidas de papas antiguamente, eso Sí. también lo viví, que cuando llegas por la mañana y le dabas a lo mejor a la gente el primer vasito de vino, a lo mejor a las Sí. 10 o a las 11 de la mañana, era bastante frecuente verlo. Yo lo vi en algunos sitios que cogían lo que llaman la hoguita de gofio, ¿no? Sí. Cogían, ponía un poquito en una escudilla, lo que sea, ponía un poco gofio, le ponía un poco de azúcar, lo movían eso, y luego ibas tú, le dabas el vasito de vino al señor, el señor cogía una cuchara, no se la echaba a la boca, sino se la tiraba así encima al paladar, ¿no? Se echaba así, y se echaba una hoguita, lo que se llama una hoguita gofio, ¿no? Y entonces luego se tomaba la copa de vino detrás. Era curioso eso Eso también. Y se llama las raleras de cabrilla. gofio, ¿eh? Ralera es cuando se mezcla todo y, Cómo se mezclan. y Sí, cabrilla es cuando te mete y había que tener tiento, ¿eh? Porque la sí, cabrilla es con la sí, cuchara de gofio en polvo sí. y el vaso vino atrás. Más de uno se Sí, y la, engajaba y tenía que ir a la y la, y tajea. la cuchara y la cuchara no te la podías poner en la boca porque No, no, evidentemente claro, claro. sería de muy mal gusto porque era tú sabes, el vaso sí se utilizaba para todo porque era el mismo vaso y todo el mundo Sí, bebía del mismo vaso, yo pero recuerdo. la uva gofio no, eso la cogía con la cucharita así un poquitito y se lo tiraba a la boca, ¿no? Yo Curioso. recuerdo ir con mi padre a coger papas y ayudar a la gente y demás y tal, y llegar y decir, ah, quita la cuchara para allá. Ponía la palma de la mano, hacían como el huequito y Ah, tranca. también, sí, sí. Bueno, pues eso es Bueno, cabrilla y la otra, ¿no? Sí. decir que también el gofio no solo es, digamos que se conoce también en muchos diferentes países de Latinoamérica, como puede ser Puerto Rico, Chile o Argentina, Ujú. y evidentemente, como dije en principio, que se consume también en algunas regiones de África, sobre todo del Sí, norte de África, ¿no? Y sí. que redunda un poco de alguna manera, como dije también en un principio, de que la idea de que efectivamente seguramente la población guanche que fue la que pobló estas islas haya venido pues del Mm. norte de ese continente. Quilele, chorote en Hispanoamérica, obviamente allí también la llevaron a sus, digamos que formas ancestrales, pero en Cuba también, y hay Ajá, una curiosidad que también en Cuba, a sí. lo mejor tú no la sabes, yo siempre la cito, Andrés, con tu permiso, porque es necesario que se sepa. Saben ustedes que, sobre todo Cuba, el maní, lo que son los maníes, lo que son los cacahuetes, ¿no? Ajá, Pues tiene un poder muy importante de cultivo y de nutrición y sí, demás, sí, ¿no? Y sí, entonces sí, está la famosa canción del manicero, ¿verdad? Bueno, sí, pues sí, sí. decía uno de los autores que por La Habana el manicero va vendiendo y cantando su producto, ¿no? Para venderlo, un vendedor ambulante. Y entonces llevaba cucuruchos, pero además de llevar cucuruchos, llevaba lo que se llama el maní molido. Y decía, Ajá, gofito maní. Es una cosa, cuando yo lo qué leí, digo, bueno, ojo, qué qué fuerte, bueno ¿no? eso, ¿no? Sí, sí, Mm, un guanchismo en Cuba, ¿no? Lo cual habla sí, de la relación que tenemos nosotros con la perla del Caribe, ¿no? sí, sí. Y hay otra cosa, otro dato curioso que no he profundizado mucho, pero incluso decía que en la época de hambruna también
utilizaban, Sí. molían la raíz del helecho también Sí. para hacer harina, Y ¿no? la del Cosco también. Lo que era se llamaba el gofio negro. Era un sabor Sí, muy, muy amargo, pero mataba hambre, lógicamente, ¿no? sí. En un principio decían que la harina, que el gofio nuestro, la cebaban los canarios, decía que la mezclaban, los antiguos aborígenes la mezclaban con aceite, Sí. con leche y con miel. Ujú. Y bueno, imaginemos eso es un tremendo aporte calórico. Y luego un poco también las propiedades. Digamos que por un lado es muy digestivo, pues porque es un producto altamente digestivo. Digamos que alimentarse con gofio es muy buena elección para la dieta, para una dieta equilibrada. Luego contiene gran cantidad de fibra, lo que ayuda un poco al tránsito intestinal. Luego tiene vitaminas, la B1, la B2, la B3 y la C, es decir, que tiene un alto valor vitamínico. Tiene minerales, tiene hierro, tiene calcio, magnesio, potasio. Evidentemente contiene los hidratos de carbono típicos de los cereales y luego lo que produce pues una gran cantidad de energía. Y luego también tiene un alto contenido proteico, es decir, que digamos, un producto que tiene prácticamente todo lo que se necesita para hacer un producto de una calidad, digamos, de comida, ¿no? Es Sí. un elemento de la comida, vamos, de una gran calidad, ¿no? Bueno, de hecho, incluso en esos productos que se elaboran especialmente pues dietéticos para deportistas y para personas Sí, con algún sí, problema de dieta y demás, gente sí, enferma, sí. pues el gofio, ahora mismo hay unas barritas que se La venden ya en barrita cualquier lado. energética, sí. Sí, 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 sí. con gofio y demás y tal, que son muy buenas. Y de hecho hay algunos, incluso atletas a nivel mundial que presumen Ajá. del plátano de Canarias, como el caso de Nadal y también del gofio, oiga. Sí, 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 sí. Bueno, y luego, claro, evidentemente detrás de todo esto, detrás de toda esta industria, ya que posteriormente se generó una industria, la industria del gofio, pero en un principio era todo como muy rudimentario. Ujú. Digamos que los antiguos aborígenes usaban, pues lo que algunas digamos que han aparecido por ahí, pues las famosas piedras circulares estas, que son las piedras que eran normalmente de origen basáltico, de origen volcánico, pero basáltico, que eran las que más dureza tenían. Una se colocaba pues fija y la otra es la que se movía. Incluso aparecían en un principio las marcas de los dedos, que son las que hacían girar esa rueda, ¿no? La que luego pues estaba la que producía el gofio, la que Sí. trituraba los granos y producían el gofio. Ujú. Y luego evidentemente luego aparte de los dedos también que aparecían en esas ruedas, luego posteriormente se veía también que habían algunas que introducían, en vez de Un los dedos, palo. introducían un palo Ujú. para luego girar también la cuerda. Y ya posteriormente pues aparecieron los molinos que todos sabemos cómo son, ¿no? Ya los molinos, digamos que ya utilizan medios no tan rudimentarios, pero que en aquella época, digamos que dieron un impulso un poco a toda la industria del gofio, ¿no? ¿No? Y aprovechaban los saltos de agua, ¿no? Digamos que hay que decir que hay diferentes tipos, es decir, por ejemplo, las islas más orientales, Lanzarote, Fuerteventura, predominan los molinos de viento, evidentemente Claro. eran el elemento que más teníamos. Y A en cambio, semejanza con lo que es en sí, con pues, lo que la digamos la mancha, ¿no? energía que había a mano, ¿no? Sí. En nuestro caso aquí en Canarias, evidentemente prevalecieron más los molinos movidos por el agua. Traían el agua desde alturas, ¿no? Entonces el agua cogía una velocidad y al llegar pues movía la. Y luego estaban también los famosos, se llamaban los molinos de sangre, ¿no? Me llamó curiosamente el tema la atención, los molinos de sangre que eran digamos, molinos tirados por un animal o incluso las personas, ¿no? Decían que algún burro, algún camello, o también incluso las personas giraban la vuelta para el molino, ¿no? Ujú. Bueno, pues Es fíjense curioso eso ustedes, también. ¿no? Es curioso, ¿no? Estamos Sí, hablando en cualquier caso, una industria que poco a poco fue tomando forma y que mató mucha hambre. Como digo, ¿cuántos molinos de gofio habían en las sí, poblaciones? Había muchísimos, sí. ¿eh? Bueno, decir aquí en el norte, pues hay bastantes molinos, hay molinos que tienen mucha historia. Yo, por ejemplo, por resaltar algunos, pues uno de la Rotava, el de Don Don Chano, ¿no? Chano, El sí, molino Don Chano. Chano, que aquello es una institución. Tengamos en cuenta que el molino Don Chano tiene más de 500 años. Se remonta a principios de los años del siglo XVI. Y luego también el que está abajo, subiendo de la Casa Lercaro, por encima de la Casa Lercaro, Sí. que se llama La Máquina. Ese está datado en el año 1634, eso es importantísimo. Ujú. Y aquí en Los Ralejos también tenemos algunos, ¿no? Los que creo que se quieren restaurar,
aunque allí están, creo que se dieron fuego los que están en la calle Los Molinos, ¿no? Bueno, por encima de los Allí cachimbas. exacto, frente de los O cachimbas, frente, aquel se dio fuego, el mejor techo se dio frente, sí. fuego. Mejor frente, sí. Por lo visto allí hay una idea de restaurarlos, por lo menos. Sí. Y Pero allí había uno. ahora mismo, obviamente, pujante, el de Mesa, que es el recordado Martín Pa' Descanse y su familia, Ajá, y también el sí. de Juan, el alzado, vamos a decirlo así, don El Ico del Juan, Altero, el de Ico el del Alto. Icolaltero, que bueno, Y que mi madre ese iba tiene desde el mucho. puerto, caminando descalza Sí, arriba a a moler. buscar, efectivamente. Yo creo que digamos que el Ico del Alto tiene una fama también tremenda. Yo conozco muchísima gente que iba expresamente a Ico del Alto a comprar el gofio, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama Claro, Ico del Alto? ¿Cómo se llama Ico del Alto además? Se llama Ico de los Trigos. Ico de los Trigos, exactamente. No, es que también que es una zona donde había muchísimo cereal, se sembraba muchísimo cereal, y Sí. claro, evidentemente el molino pues hacía su trabajo. Y yo me acuerdo también, era yo pequeño, que digamos que la gente cogía el millo en la casa, mi padre, yo me acuerdo, cogían los millos, se desgranaba y se ponían allí, y entonces mi madre cada mes o cada 15 o 20 días, cuando se acababa el gofio, cogía a lo mejor 30 o 40 kilos de millo y se lo llevaban al molino. Sí, sí, cierto. Entonces le cobraban la parte porque había que tostarlo primero Sí. y luego molerlo, y entonces le cobraban pues hacerle ese trabajo, ¿no? Y luego mi madre normalmente luego compraba un par de kilos de trigo para mezclarlo y lo mezclaba con el millo, y así le traía una talega a lo mejor de 15 kilos de gofio, pero claro, éramos un montón de hermanos y eso consumíamos gofio todos los días, ¿no? Todos los días prácticamente, ¿no? Dice la copla popular, tate quieto Pedro, no juegues conmigo, que estoy tostando, se me quema el trigo. Sí, sí. Y a mí me encantaba y me sigue encantando caminar Oye, y pasar por el molino de Chano, ese olor al gofio, ¿no? tremendo, O tremendo. entrar dentro y que te diera, a veces ahora éramos chicos menudos, Con el y granito. entrábamos porque nos dieran el millo tostado, ¿no? El millo, el florecido, ¿no? Como si Oye, fuera- y esos granos que dices tú que son nuevos, a mí me encanta el de garbanzo. El de garbanzo Sí, es también, es sí. una golosina, vamos, ¿no? Una exquisitez. Y Ajá. la verdad que ha ido cogiendo su fama, y hoy en día pues los grandes chefs se han dado cuenta de este producto, ¿no? Y sobre todo también lo que tú comentabas antes, su gran valor energético, ¿no? Utilizado pues en deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y siguen siendo, hoy a nivel de la península, sigue siendo dos productos que son altamente energéticos, que uno es el gofio y el otro el plátano, nuestro plátano de toda la vida, ¿no? Sí, ¿no? Y además que hay que recordar que hacen referencia también a un gentilicio, porque a los habitantes de la isla hermana de Gran Canaria también se lo conocen como los gofiones, ¿no? Gofiones. Que Y luego son decir que en la isla de Tenerife, ¿sabes cómo se llamaba el gofio, no? aquí, Ajoren. el El Ajoren, Ajoren. Ajoren El Guanche, sí Ajoren. señor. ¿Eh? Sí. Y bueno, hay muchos, digamos que, de hecho incluso yo recuerdo, fíjate lo que te voy a decir, Andrés, recuerdo en los Altos de Buenavista, en Teno Alto, el que la Ajá. gente decía Ajoren, no decía gofio, sino Ajoren, lo decía. Ajoren. Sí, Ah, pues imagínate, yo eso no a lo- mi edad, es decir, hace ¿Sí? 20 años atrás. Ajá. Imagínate, es tremendo, Por ¿no? De eso que, no lo sabía. sí, Que todavía había. y después todas las aplicaciones que tiene el gofio, porque el gofio dio de comer también a los cochinos en un momento. Sí, Bueno, sí, sí. y tanta. Bueno, yo de hecho incluso tuve una presentación de faquires donde el chico que era faquir, que era canario, también decía, yo no me meto, como decía, líquido de ese inflamable para echar por el fuego. Yo lo hago con gofio. Y tú veas cómo cogía, metía el gofio, hacía ¡uf! Y salía la llama. Le digo, ¡ay, mi madre! Tremendo, tremendo eso, ¿no? Sí, hay un montón de cosas relacionadas con el gofio que son muy, muy interesantes, ¿no? Y objeto de estudio. Y Y sobre todo la importancia tan trascendental que tuvo. Yo imaginemos que no hubiera existido el gofio aquí en nuestra tierra, ¿no? La hambruna que pasamos, porque claro, nuestras islas sí dan productos, pero necesitan agua, necesitan y que un producto tan sencillo como puede ser el gofio haya hecho tanta labor sí,
para alimentar a una población Ujú. como lo hizo este producto, ¿no? El gofio, ¿no? Pues fíjense ustedes, Es podríamos increíble. seguir, ¿verdad, Andrés? Hablando muchísimas más Sí, cosas. De hecho, alguien me dijo a mí, dice Isidro, se ha pensado incluso el gofio hasta para la carrera espacial. Imagínate lo que te estoy diciendo. En esos ya. alimentos que son deshidratados, que tienen y tal. Es tremendo, ¿no? La aplicación que tiene el gofio para, bueno, de hecho, incluso hay que recordar que se utiliza en quesería para salvaguardar los quesos. Se utiliza Sí, sí, también en sí, un también. montón de cosas, ¿no? Y queda. Ya te digo, su aplicación y sobre todo últimamente, porque claro, han aparecido pues un montón de cereales, montones, yo qué sé, de lentejas, de garbanzos, es que es increíble. Yo a veces por ahí, una vez, que te digo, lo del licor, me quedé asombrado y lo probé, le digo, no, pues quiero probar el licor de gofio, a ver qué sabe, ¿no? Y sin Y es realmente embargo, increíble lo que se logra, ¿no? ¿te has dado cuenta de una cosa? Que el Realejo, tanto el Realejo Alto como el Bajo, históricamente tuvieron molinos. De hecho, incluso los molineros se conocen arriba a Remedios y la familia y demás, ¿no? Pero Sí, curiosamente, ahora mismo no hay ninguno. Yo creo que eso sí, sí, es a lo mejor curioso, sí. sería, hombre, le quitaríamos importancia a Eco del Alto, tampoco me gustaría Sí, eso, ¿no? Pero sí, por lo sí. menos en venta y distribución del gofio no hay ninguno. Es Sí, en la curioso. Perdoma. Es que antes era un elemento importante de la vida diaria de la sociedad, el de tener un molino, ¿no? En la Perdoma me acuerdo que había uno ahí en el Calvario, el molino de la Perdoma. Y la Orotava había un par de ellos, estaban esos, el de Chano, estaba el de la máquina, no sé si habría uno más, aquí en Los Ralejos también había. Es decir, que prácticamente en casi todas las poblaciones Mm. había el molino, ¿no? Que es para moler el cereal, ¿no? Sabes que a mí Pero me gusta crear pues dichos y demás. Y este es uno mío que dice, gofio, papa y vino, ahí tienes el convido. Y es verdad, porque antes no había carne, no había pescado, no había nada. Sin embargo, el gofio y las papas y el vino, más o menos en casi todas las casas había. y mataba, como digo yo, Pues mataba el hambre de todo el mundo, ¿no? Porque el gofio es como, vamos, es como un chute de energía en cuanto te lo sí, comes. Yo, por ejemplo, ir a una romería y alguien saque la pella gofio esta coger un trocito de gofio, amasarlo un poquito aquí en la mano, a sí, mí me sí. gusta así, ¿no? Y lo coges de la pella y lo haces así un poquito en la mano y comerte eso con con la copita de vino, con el vasito de vino, eso Pues no tiene mira, precio, vamos, eso no tiene precio. la mejor ralera de gofio que yo me he comido me la comí en la Orotava, precisamente en la Florida. Un día de invierno con el motivo de la fiesta de San Antonio Abad, Sí, que hacía no, un viruje, hacía un pelete, había nevado, bueno, y iba con la tele, estaba grelado de frío. Y entonces me dijeron allí, dice, espérate, muchacho, Isidro, ven para acá antes de grabar, ven aquí. Me largan aquello allí, muchacho. Aquello parecía un batido con azúcar, vino tinto y gofio. Te largaste aquello. la ralera te echaste. La ralera de gofio y vino, muchachos, de azúcar. Estuve hasta las 3 de la tarde que me comía todo el mundo. Oiga. Sí, es cierto esto, ¿eh? Eso da un chute energético vamos. Un saludo para Martín Pacheco, para lo que fue en su día de concejal, y ahora está su hija también, creo, si no me equivoco, ¿no? Sí, 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 Y, sí. y también, por supuesto, para todo el barrio de la Florida, la comisión del Puchero, tremendo, gente encantadora, ¿no? Este año hicieron una cosa muy curiosa, ¿no? Sí, los Y llevaron a es las que casas, ¿no? le mandaron a las casas Sí, la cajita con todos los ingredientes para que cada casa tremendo. pudiera hacer su puchero, ¿no? Me Esa es parece la una idea grandeza de nuestra fantástica, ¿no? gente, Andrés. Esa es la Me grandeza de parece nuestra una idea gente. fantástica. El que Claro que sí. propuso la idea me pareció fantástico, ¿no? Bueno, pues Gofito Sí. hoy con Andrés Díaz Sosa en Sucedió en. Lo mejor ahora es prodigarlo, que Pues vayan, que. nada, que un potajito con un par de cucharitas de gofio por encima y un fiquito de cebolla y eso es lo mejor que hay. Eso es lo mejor que hay. Muy bien, pues seguiremos hablando, amigos, de más cosas en Sucedió en. Y en eso recuerden también comentarios que tiene los lunes en el primer café, que siguen teniendo el apoyo decidido de nuestra audiencia en cuanto al número de personas que nos siguen y que nos aprecian. Así que de antemano, muchísimas gracias, Andrés, por partida doble. Y lo único que deseamos todos, que cuanto antes esto pase para podernos encontrar nuevamente aquí en el medio y echarnos un vaso de vino y quién sabe, a lo mejor hasta una pella gofio, oiga. Pues bueno, lo propio. Un saludo para todos y gracias también por seguirnos. Pues yo lo hace uno con un poquito de cariño y bueno, siempre pues a mí me han parado también, como tú dices, por la calle, me han Sí. felicitado. Bueno, pues me gusta un poquito. Bueno, pues planteas el tema, tampoco se trata de polemizar ni de entrar sino simplemente decir mi pensamiento sobre algunos de los temas
que desgraciadamente pues a veces de una manera negativa, otras veces no tan negativa, pero que a veces sucede, ¿no? Bueno, pues un insigne periodista, solamente digo eso, un insigne periodista de carrera, de profesorado, ya retirado, no tan activo, y demás, me dijo, de profesorado de la Facultad de Ciencias de la Información, ojo, ¿no? Me dijo, periodismo del bueno. Ya muy está. De agradecer. Ya está. Muy Ya de está. agradecer. Con eso lo digo todo, en el sentido de que para nosotros es muy importante, como decía Andrés, el que las cosas se hagan no buscando sensacionalismo, como ha pasado estos días, incluso a nivel nacional, ¿no? Y se sigue buscando esa reminiscencia todavía que, bueno, hay algunos medios que para comer tienen que vilipendiar el periodismo con temas de alcoba y demás y tal. Y lo cierto es que con 3 millones de euros en publicidad en tan solo unos minutos, es tremendo. ¿Cuánto dinero de eso irá a las personas que tienen problemas de violencia de género o tienen? Eso es lo que yo quisiera saber, oiga. Pero bueno. Es muy triste pensar, Isidro, y seguramente hablaré algo de este tema porque lo tenía en mente. Es triste pensar que tenga, eso siga teniendo la audiencia que tiene. Eso es lo que más me asombra a mí. Bueno, pues nosotros, ustedes lo ven aquí, nos podrán encontrar aquí en Radio Realejo, en la 107.9 FM Norte y también a través de las redes con ese hombre que tienen aquí en la fotografía, que dentro de poco espero yo que también esté en vídeo con nosotros aquí, si no puede venir todavía aquí. A ver si Andrés, ver, muchísimas gracias, amigo, perfecto, esa comunicación y esa información. Un saludo. Un saludo. Bueno, vamos a poner un temita musical seguramente relacionado con el gofio, a ver qué les parece. Venga, muchas gracias. Un saludo, gracias.